¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Aquí estamos un día más con Mr. José Manuel Calderón. Un placer, como siempre. Buen plan el de hoy, ¿eh? Sí, hoy tenemos un episodio, otro tema. Hemos sacado otro tema Otro tema ya. de conversación. Espérate que tache. Nos quedan pocos. Los malabares. Malabares. Hoy vamos a hablar de cómo llega Calde a la NBA, cómo es ser undrafted y terminar teniendo la carrera que tuvo. Vamos para allá. Hace tiempo que queríamos hacer este vídeo con José Manuel Calderón, porque es un temazo súper interesante. Tenemos muy en la cabeza, yo creo, porque este año, por ejemplo, ha pasado, que jugadores españoles puedan ser elegidos en el draft, ¿no? Ha pasado con Hugo González, Sí. pasó, pues, por supuesto, con Ricky, con Pau Gasol, con un montón de jugadores. Pero luego hay caminos diferentes, como el que recorrió hace muchos años ya José Manuel Calderón, y vamos a entrar en eso, que nos apetece mucho. Hace muchos años. ¿Cuántos años hace? Pues 20, ¿no? ¿20? 20. 20 años. 2005, 2005. que fue mi primera temporada en la 20 NBA. O años. sea que estamos a... Fíjate qué bonito es hacer este Bueno, vídeo ahora, macho. Bueno, 20 pero sí, años lo hemos después. hecho por eso, 20 aniversario. Lo ¿No te teníamos acuerdas? por eso, ¿no? Estábamos esperando a que... Pues es verdad, sí, sí. Verano, sí, 20 veranos, exactos. Fíjate, macho. Y aquí estás, ¿eh? Y aquí sigo, sí, detrás de un balón. Bueno, Con el mismo número de fotos. más. Yo creo que Ahora te más haces incluso. Ahora te haces más. Madre mía. Yo creo que está bien que empecemos contándole a la gente tu manera de entrar en la NBA, ¿vale? Porque, por ejemplo, eso, el caso más reciente, Hugo González, ¿no? Pues es elegido por Boston Celtics en primera ronda. Hugo se va a Boston, Hugo firma un contrato y tiene ya una serie de años garantizados, un salario predeterminado por la escala de los rookies, tal. O sea, eso es un camino, ¿vale? El camino de José Manuel Calderón de llegada a NBA a través de draft, ¿cómo es? O sea, ¿tú te presentas a algún draft? ¿No te presentas? Pues bueno, lo hemos comentado un poco tal. No estoy seguro si me presenté a alguno, pero puede ser que en el 2003 me presentara, ¿vale? Y luego me saliera. O sea, que no, mi nombre nunca estuvo como opción de que me pudieran elegir antes del 2005. ¿Ok? Pero sale como que yo soy undrafted de esa... De 2003 sale. No sé si es... No sé por qué. El caso es que cuando yo tengo 22 años, eso sí que es 2005, Ajá. ¿Ok? junio tal, no salgo en el draft. De hecho, yo ahí tengo una llamada de mis agentes de, oye, Atlanta puede estar interesada. ¿Tú estabas pendiente en ese draft? Sinceramente, Sí. no. Vale, ya está. Estas cosas son interesantes. No, porque no pensaba que... Estabas en un... Sí, ¿no? yo estaba bien, no pensaba que... De vacaciones, ¿no? Estabas de vacaciones. Y aparte que, no sé, no era como... ¿Tú dónde jugabas en ese momento? En ese momento estaba ya, o sea, en el 2005 estaba ya en Vitoria, Vale. Ok. ¿vale? Y no estabas pendiente de... No, porque, claro, mi nombre no estaba salía en algún mock draft de estos, pues en esa finales de segunda ronda, base internacional, para arriba, para abajo. De muchísimo talento. Sí, ya lo sabes tú. Pero realmente lo que pasó fue que eso, nos dijeron los de Atlanta, Atlanta elegía el número 59, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que no salgo elegido, pero realmente nosotros, si íbamos a salir en eso, era mejor, y ahora explico por qué, no salir elegido. Porque, Esto es interesante. Antiguamente, es que suena rarísimo, pero antiguamente con los otros convenios, cuando tú salías en segunda ronda, uno, económicamente no era como ahora y no era garantizado. Pero ese equipo ya tenía tus derechos. O sea, que tú, si querías ir a la NBA, Tenías que ir a ese tenía que ir equipo. a ese, con ese contrato, con esa fórmula. ¿Qué pasó? Que yo no salgo en el draft y soy agente libre. Entonces, a mí me vino muy bien porque de esa forma pude negociar. Los Raptors vinieron con una oferta garantizada de 3 años. Y bueno, y ahí es como empieza, digamos, mi carrera en la NBA. Está interesante esto porque no sé si fue Van Vliet, ¿no? Que habló de que con sus agentes y tal hubo incluso un tema como de no le elijáis, que él Claro. quiere Pues es lo que está diciendo Calde, lo mismo, claro. tener Claro. su propio camino, él elegir a dónde va a ir, tal, Claro. tener las opciones más abiertas. Puedes negociar con los 30. De la otra forma, tienes que ir allí y ganarte la oportunidad allí, ¿no? Y a veces no sabes si es la mejor o la peor. Depende de muchas veces de oportunidades, de quién juega en tu posición. Claro. Es que ya entran muchas cosas. Eso seguro que la gente no lo sabe, que es mejor a algunos niveles ser no elegido que, Claro. que elegido en segunda ronda. Pero claro, no te eligen ahí y ahí es donde empieza, digamos, tu camino real, donde tienes que empezar a ver... ¿Tú tienes claro en ese verano que te vas a ir ya? ¿O cómo empieza tu relación real con los Raptors? O sea, ¿cuándo vienen los Raptors? ¿Han venido muchos equipos de la NBA durante ese año ya?
previo a ese verano? O sea, yo sé que ha habido muchos equipos que han ido a verme durante ese verano, pero también han ido porque en nuestra generación éramos todos, estábamos jugando, nos veían por todos lados y éramos todos ahí. Yo era un año más pequeño y por eso ese draft. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente me ven en la Final Four con el Tau por última vez, habían llamado un par de veces, pero como no iba a salir, tampoco ellos mostraron un interés, sino que, bueno, yo sabía que había equipos que me estaban viendo, sin más. Pero sí que es verdad que ese año tengo ofertas de otros sitios. O sea, no de la NBA, sino de otros sitios en España, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tenemos reuniones con el Madrid, con el Barça, con equipos europeos. Yo estaba en el Baskonia y me quedaba un año de contrato. Entonces yo estoy, bueno, vamos hablando un poco con todos los equipos, qué opciones hay, qué opciones no hay. Baskonia me quiere renovar, tal. Y en esto, bueno, pues cuando estamos en eso, también llaman los Raptors y dicen, oye, que estamos interesados de verdad y queremos hacerle un acuerdo, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, ese verano es donde tengo que tomar la decisión. Y cuando llega, o sea, independientemente de lo que fuera económicamente, cuando llega la posibilidad de Toronto de ir a la NBA, ¿tú tienes claro desde el primer momento qué es lo que quieres o no? No, eso lo he explicado en algunos sitios. Parece que te llaman a la NBA y es como que sí, pero para mí fue la más complicada, porque cambiar de equipo, da igual mejor que peor, ¿no? Da igual que fuera el Madrid, el Barça, el Panathinaikos, al final era la liga que yo estaba jugando, entonces sabía un poco, conoces un poco todo, sabes el nivel, sabes lo que puedes hacer, bueno, controlas un poco el entorno, ¿vale? Irte a la NBA, que yo tampoco era un súper jugador en aquel momento. Claro, Pau se había ido, hablé con Pau, bueno, Raúl estaba allí. Sí, claro. Oye, ¿qué tal? ¿Qué hago? Tal. También, bueno, pedí un poco de consejo en ese sentido y era como, si me voy allí no me conoce nadie, yo no conozco a nadie, no sé cómo voy a dar el nivel, ¿no? Mi inglés no era el mejor del mundo, entonces era como muchas cosas que te hacen dudar. Económicamente es verdad que los equipos de aquí tampoco podían competir con la oferta que me estaban haciendo. Era la mejor claramente a ese nivel. En aquella época sobre todo también, ¿no? O sea, que claro, ahora igual está un poco más... Era garantizado y una cosa que les dijimos es, oye, lo primero es que aparte del contrato tal, vais a tener que subir porque tengo una cláusula de rescisión que hay que pagarla, claro. Hay que pagarla, ¿no? Y tuve la suerte también que los Raptors en ese momento tenían espacio salarial y entonces era, pues, para ellos poner 1 millón más o lo que sea, pues era como, bueno, venga, pues lo ponemos y... Como estos. Me pagaron a mí, yo lo pago... Sí, algo así. Así. Y entonces, en ese momento, bueno, pues me fui, me acuerdo, con mi mujer a una semana, nos fuimos de vacaciones, los dos, y cuando volví de vacaciones, pues le dije primero a toda mi gente, a mi familia y tal, de, oye, que hemos decidido que nos vamos a la NBA y aceptamos la oferta y nada, yo estuve en Toronto haciendo una visita y tal, y lo quedamos todo cerrado allí. Qué guapo. La visita top también, ¿eh? Eso te iba a decir. O sea, ¿qué incluyó la visita? O sea, ¿cómo fue el agasaje a José Manuel Calderón? Ya desde ahí te das cuenta de que... Era otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sí, claro. Sí. O sea, me recogen en limusina en el aeropuerto, llegas a la habitación y tienes cookies con el número 8 de balones de baloncesto de los Raptors. Qué marketing, qué marketing. Tipo, tal. Los reyes, son los reyes del marketing. Luego nada, lo típico, bueno, te enseñan las instalaciones, llegas al vestuario y en una de las taquillas te han hecho la camiseta con el 8, ¿vale? Y tal, o sea, es como que, joder, empiezas a decir, o sea, es que esto está hecho, o sea, esto me quieren de verdad y tal. Pero lo que fue alucinante es que me llevaron para convencerme a mí, un rookie de España, ese verano, me cogen una limusina y tal, vamos a ir porque el dueño te quiere conocer y tal. Me fui a la casa de verano de Larry Tannenbaum, que aquel entonces era el dueño, que tal, hasta durante muchos años, y nada, me llevaron, tío, con su familia y comimos mi agente y yo, con toda su familia allí en una casa de verano, claro, con mi inglés, sufriendo más que la cuenta, pero claro. Yes, one more million for the... Sí. Y la verdad que nada, genial. Luego con el general manager, una barbacoa en su casa, que era un apartamento en Toronto, tal. O sea que fue como 3 días de, claro, ¿cómo vas a decir que no a esta gente? ¿No? Era como, venga, claro, vamos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y así fue. Qué guapo, tío. Oye, y una cosa, luego evidentemente tú tienes otro tipo de contratos en tu carrera y ya te quedas en la NBA, haces una carrera larga y tal. ¿Es real esto de que el undrafted tiene como un sentimiento, una sensación todo el rato de querer demostrar por a ver si es undrafted o a ti no te pasó? Sí tienes que hacerlo porque realmente sabes que eres el último en tener la oportunidad. Yo creo que en mi caso fue un poco diferente porque a mí me firman directamente con un contrato garantizado.
Ya. Que eso cambia. Nunca tengo que ir a un training camp a ver si me gano el puesto, que es lo que pasa muchas veces con los undrafted. ¿Cuántos años era el contrato, perdón? 3 años. Claro, que normalmente los undrafted es tú ahora, como está pasando ahora, pues ahora hay gente que ya está firmando para poder ir al training camp y Training camps, two ways, o sea, ahora hay... para ver si te ganas. Antes no había los two ways, antes era ir a training camp para ganarte ese puesto 14-15, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que aunque te lo ganas, normalmente en todos los equipos, claro, yo cuando llego ahí había 2 tíos que habían sido elegidos en primera ronda. En aquel entonces fue Charlie Villanueva y Joe Graham. Bueno, no eran de tu posición, por lo menos. Bueno, pero sabes que sabes que como que van a ir siempre por delante. En mi caso era diferente por lo que digo, era como si fuera un rookie de primera ronda porque me habían firmado la pasta más o menos que tal, y entonces yo iba a jugar, iba de segundo base, pero otros no. Entonces, lo que tú dices es eso de, claro, que el que llegue ahora al training camp, sabes que tú para que tener la oportunidad probablemente lo tienes que hacer muy bien, pero es que aún así es como que casi que los otros de arriba lo tienen que hacer no tan bien para que a ti te den la oportunidad, y luego entonces es como siempre estás un poco como a remolque, ¿no? O sea, tienen que ir muchas cosas bien, y ahí ya es lo que hablamos muchas veces, ya no depende solo de talento o de... No, tienes que hacerlo bien, tienes que currar como el que más, que se den la circunstancia de que de repente sales y ese día lo haces Lo bien. haces muy bien. O sea, es como... Son muchas cosas que tienen que ir encajando para seguir avanzando. Entonces, bueno, pues es normal que tengas que estar con ese chip, ¿no? Que dice la gente de tal, de siempre ir, que te querer demostrar, ¿no? Yo sí que creo, o sea, es verdad que tu caso es un poco diferente porque por el contrato este de 3 años garantizado, pero muchos de los undrafted que han triunfado en los últimos años y que se han ganado un puesto de titulares en grandes equipos, caso Van Vliet, caso Lou Dort ahora, por ejemplo, en Oklahoma, yo creo que se les ve claramente, ¿sabes? Como esa forma de todo el rato de voy a trabajar más que tú, ¿sabes? Es que no hay... Es que realmente no hay otro secreto en esto de la NBA. Es que aquí es... Cuando llegas a ese nivel, las diferencias, lo hablamos muchas veces con los equipos, cuando decimos que está la cosa muy igualada, es que una lesión... Sí, cambia todo. Ya está, estás fuera, ¿no? Y en los jugadores, cuando tú llegas a ese nivel, las diferencias son mínimas. Tú tiras un poquito mejor, yo la boto mejor. Tú haces ¿sabes? O sea, pero estás ahí. Entonces es cómo eres capaz de... ¿Qué es el que te da ese poquito de más para que te elijan a ti en vez de... Es trabajo diario, es ser buen tío... para empezar, es que al final el día que sales de repente metes 4 y te ayuda cuando tienen duda decir, oye, pues le damos... O sea, es ahí. O sea, márgenes muy pequeños, sí. Entonces es trabajo y al final pues que cojas los conceptos, que te adaptes a la liga, que puedas encontrar un rol y luego esa otra. No solo eso, hay muchos jugadores undrafted que no están en la liga y probablemente son mejores jugadores que muchos hubieran sido mejores, pero no te sale la oportunidad porque ese equipo, tú eres base y tienes 3 por encima o 4 y no hay tantas oportunidades. Claro. O sea que lo tenemos yo creo que el mejor ejemplo es muchos jugadores increíbles europeos que han sido estrellas aquí, que han ido allí. Y yo no soy mejor que ellos. O sea, nunca no pienso que por haber estado 14 en la NBA soy mejor que fulanito. Talento, ha habido jugadores increíbles, pero han llegado al equipo que no eras... La circunstancia no es ideal, te tapa alguien. Son muchas cosas. O sea que, pero bueno. Sí. Me genera curiosidad también, claro, el verano este que dices que se habla con otros equipos, Madrid, Barça, tal, NBA. Claro, la mejor oferta era la de Toronto, pero a nivel condiciones deportivas, Toronto, ¿qué te decía? O sea, porque dices, bueno, me voy a la NBA, ok, pero ¿cuánto voy a jugar? Más o menos qué rol voy a tener, porque a ver si voy a ir y me van a dejar en el banquillo. O sea, ¿eso te preocupaba también? Me preocupaba, pero al mismo tiempo ellos nos aseguraron que iba a ser el segundo base, ¿vale? Es verdad que en la NBA, a ver, cuando ya aprendes un poco aquella frase, ahora voy a decir, sí, claro. Ibas a ser el segundo porque base. salió bien, pero es verdad que yo llego a la pretemporada en Niagara Falls, ¿vale? El primer base tenía que ser Rafer Alston, ¿vale? Y ese mismo día antes de empezar le traspasaron por Mike James, ¿vale? O sea que imaginaos el inicio. Y luego vino un chico, iba a decir, sí, un chaval, que era Derrick Martin. Derrick Martin era el tercer base, era un tío veterano, había estado en Clippers, bla, bla, bla. Y vino y el primer día me dijo, yo vengo aquí a ayudarte, no vengo a quitarte minutos. O sea, joder. Y era para lo que lo habían traído, es verdad. Y así es uno de mis mejores amigos, hablo muchísimo con él todavía, hicimos muy buena relación, me ayudó muchísimo. Y la verdad que, bueno, pues tenía esa confianza. Aún así era un rookie. Aún así, pues hubo momentos buenísimos, con momentos no tan buenos. Hubo momentos en los que, claro, Mike James era más 2, entonces ya me pusieron de titular algunos partidos y él jugaba de 2, claro, porque la gente quería que yo le... A ver, la clave para mí de mi arrancar en la NBA es que yo pasaba el balón.
Ya está, o sea, que no le deis más vueltas. O sea, mis Hombre, compañeros... algo más hay. Pero realmente mis compañeros, ¿por qué querían jugar conmigo? Porque les llegaba el balón, tiraban todos, veían que era un jugador de equipo, que ponía el equipo por delante y realmente pues el no ser egoísta era lo que realmente yo creo que es donde me ganó la confianza de todos. Ahora escuchas entrevistas de Chris Bosh y al principio es, bueno, llegó aquí y tal, bueno, bien, pero luego, claro, cuando nos dimos cuenta, claro, pues todo el mundo ya era, es que este me la pasa arriba, el otro que triple. Y era como, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Y entonces eso pues me hizo pues, ir ganando confianza con mis compañeros y el entrenador me fue poco a poco poniendo, porque el entrenador al principio no tenía ni idea de quién era yo, Sam Mitchell. Eso lo ha dicho hasta él en muchas veces. O sea, Sam Mitchell lo he contado otras veces, no me dejaba entrenar. O sea, me ponía a mí en el vídeo como ejemplo de mal, hoy no entrenas. Y yo, con mi inglés, Sam, si lo hago mal, If I do it wrong. no right, I have to practice more, no less, more. Que te vayas a la bici. Y yo todo el día allí en la bici y yo no entiendo nada en la NBA. Y de esas así, pues yo qué sé. Tremendo. Y, oye, otra cosa que me parece interesante. Cuando empiezas a tener contacto con los Raptors y ya sabes que hay ese interés y empiezas a hablar con ellos, ¿no hay ningún otro equipo de la NBA? Ninguno. Es tremendo eso. Milwaukee contactó y dijimos un poco, pero fue como 2 años antes, cuando yo estaba en Fuenlabrada. Que yo en Fuenlabrada, a ver, estaba jugando muy bien. Era mi primer año con la selección española, pero todavía creo que no estaba preparado, sinceramente. Claro, tenías 20 ahí. Claro, y ahí puede ser... Ahí es lo del draft aquel, ¿no? Puede ser que por esos contactos igual mis agentes dijeron, oye, pues vamos a poner tu nombre, pero es que no lo recuerdo. Porque sabía que no estaba para el draft todavía. Y luego es Toronto solo, es curioso eso, ¿eh? Me parece curioso porque joder, es un jugador ya que está... Quiero decir, ahí en ese momento tú ya estás jugando en Europa a muy buen nivel, entonces me parece curioso que sea solo un equipo, ¿sabes? Como el que está ahí. Que te iba a preguntar otra cosa y se me ha olvidado ahora. Yo te iba a decir que hemos hablado del agasaje de Toronto, pero claro, tú luego has tenido otros agasajes. ¿Ha sido el mejor? ¿El de Toronto, ese primero? Bueno, porque los otros me daba igual ya. Los otros era como estás en otro nivel distinto, ¿no? Yo llego allí, para mí era todo nuevo. A mí que luego cuando firmó por Dallas en agencia libre... La limusina ya la has visto. Que me pongan el número 8 de Dallas, pues bueno, si me quiere firmar me vas a dar el número 8 de Dallas. ¿Sabes? Es como, con esto no me vas a engañar. O sea, es como, es lo que hay, ¿no? Pero recuerdo el de Dallas. De Dallas le recuerdo muy bien esa agencia libre porque, claro, siempre en esta época estás aquí en España. Antes de firmar por Dallas, yo me voy a Sacramento. Yo tengo una reunión con Mike Malone en Sacramento, con el propietario, me dan una vuelta por allí. Aparte recuerdo el viaje porque fue llegar y yo tenía que volver porque me daban el honoris causa en la Universidad de Extremadura. O sea, ya en esa época estabas viajando mucho. Y fue en plan pim pam, ¿no? Y me reuní con ellos porque realmente se supone que me querían y tal y demás, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, había otros equipos interesados, ¿no? Yo iba buscando un poco de estabilidad y ahí es cuando... Una noche, pues igual después de tal, llamó mi agente y era la tarde, yo estaba en la cama, porque era un día más que menos, yo no podía estar todo el día despierto desde que, pues en vez del día 1 de julio, imaginaos que era el 6, 7 ya, y llamó Mark Q, mi agente, oye, que hemos hablado con Mark, tal, espera que lo ponemos en el teléfono, que está interesado, tal, estas son las condiciones, lo ponemos y me dijo Mark, bueno, esto es lo que hay. Y cerramos el acuerdo y firmé. Dijiste, Marc, me gusta lo que hay, me gusta lo que cuentas. Me gusta lo que veo. Que otra cosa que nos preguntaba la gente cuando hemos hablado de este tema bastante es cómo funciona el tema de, que imagino que hay muchos casos diferentes, pero en tu caso, ¿cómo funciona el tema de los agentes? ¿Los agentes que te llevaban las cosas en España fueron los mismos que te llevaron las cosas para Estados Unidos? ¿O? Sí, no. O sea, normalmente en mi agencia de España había un agente con, digamos, certificado de la NBA, de NBPA en este caso, ¿vale? Que tienes que hacer una esta. Y luego lo que hacen normalmente las agencias son que la agencia española, normalmente tú tienes a un socio americano. ¿Por qué? Sí. Porque cuando estás allí en el día a día, ellos te ayudan a temas de marketing, a temas de cualquier cosa, contactos con entrenadores, general managers, pero luego todos los americanos que tienen ellos que vienen a España, los lleva lo mismo, el día a día los llevan. Entonces, bueno, pues esas comisiones se comparten y es como normalmente funcionan las agencias, porque es muy difícil que tú controles todos los contactos de todos los equipos allí y los de España también. Entonces, así es como funcionan. Entonces, claro, pues luego todos los americanos que han salido de la NBA y que tal, Madrid, cuando vienen aquí, pues los día a día de tal, los llevan mi gente, digamos, mis agentes. Claro.
¿Hay alguna cosa más que tengas? No, Vale. esto era el listado. Pues otra cosa ya para ir cerrando. Precisamente por lo diferente que fue tu camino, o sea, que no fue pues eso como el de Pau o como el de Ricky o como el de tal, que son caminos de otro tipo, claro, vas a ser muy elegido muy arriba en el draft, imagino que el proceso es completamente diferente. Precisamente por eso alguno de los españoles que ha ido después, que ha tenido un proceso parecido al tuyo, te ha llamado y te ha preguntado cómo había sido la cosa, has podido aconsejar. Ahí. Siempre hemos hablado y es lo bueno que tiene la familia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, realmente, antes de tomar cualquier decisión, es como, oye, que me voy a ir, que me voy a esperar. Yo qué sé, para Como mí, hiciste tú, claro. Claro, mis dudas siempre eran, ¿no? De vestuario, es igual, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa cuando se hacen cosas de equipo? ¿Sabes? Es como todas las dudas que todos los que estamos aquí tenemos, pues yo también las tengo. O sea, tampoco estás tampoco tan metido porque tú estás centrado en tus cosas y tampoco piensas a Pau le sigues porque es tu amigo y entonces sí que lo sigues, pero tampoco sigues la NBA con los detalles, ni las normas, ni cómo es el día a día. Pues escuchas, oye, pues sí, pues pero con Pau y con Raúl pues te contaban un poco, oye, pues mira, el vestuario es así, esto es mejor, esto no es tan bueno, ya verás que, bueno, mucho tiempo solo, tal, depende del equipo, bueno, pues ya vas un poco... Sabiendo algunas cosas, ¿no? Primera semana de pretemporada en Niagara Falls, en las cataratas del Niágara, que me acuerdo perfectamente, creo que cené con alguien un día. O sea, que yo terminaba mi entreno y yo iba con mi orejilla así, me iba para allá, a mí no me decía nadie nada, yo me metía allí en la habitación, intentaba cenar algo, a veces pedía room service y otras veces me iba a intentar a dar un paseo por ahí para ver las cataratas y tal. Claro. Pero hasta que te vas cogiendo como... Claro. Cuerpo, hasta que vas cogiendo cuerpo. Y luego te das cuenta que eso no quiere decir que no contaran, como que es más tipo lo que se hace allí. Sí, porque sí. encima pasas tanto tiempo luego junto con tus compañeros que luego yo también decía, entiendo que no me quisieran llamar, déjalo tranquilo, que yo quiero estar tranquilamente hablando por teléfono, pero bueno, te va sorprendiendo poco a poco. Última cosa que se me ocurre, claro, tú justo llama a Toronto ese año y al final acabas yendo y tal, pero bueno, dices que te lo piensas, que había otras opciones, o sea, digamos que NBA tampoco era un objetivo como sí o sí para ti, o sea, que si no llega a estar ahí Toronto, igual tú sigues ahí en España, buenos contratos, Europa, no sé qué, o sea, que no era, que hay otros jugadores que es como seguro, NBA es mi sueño, tengo yo creo que ir que eso ha allí. cambiado ahora. Para mí nunca lo he tenido como un sueño la NBA. No estaba ahí, ¿no? Lo veía Curioso muy eso, lejos, ¿eh? lo veía Sí, muy sí. lejos, pero yo iba, o sea, siempre intentaba seguir creciendo, ¿no? Y en aquel momento había jugado muy bien y tal, y bueno, había muchos equipos interesados, económicamente igual podía cambiar el rol, pues yo qué sé, podías cambiar de equipo y dar un paso más o no, o sea, que yo estaba bien en Vitoria, o sea, que no es nada, o sea, era como, bueno, pues llegas a esa situación por primera vez en la que estás a punto de acabar contrato y te empiezan a llamar, pues que has jugado a la Euroliga y tal, entonces claro, y tienes todavía 22 años, entonces es como, pues eso, iba a ser el próximo, pues si me hubiera ido hubiera firmado 4 o 5, si hubiera renovado hubiera firmado 4 o 5 años, porque es como el contrato grande, ¿no? Pero fue consecuencia de, no algo que yo no entrenaba para llegar a la NBA. Es que eso yo creo que... Pero ahora tú tienes sensación de que ha cambiado eso. Porque yo creo que lo que pasa es que en ese momento había mucha más distancia Puede ser. entre Europa y la NBA. ¿Sabes? Estaba más lejos aquello, había menos contacto con los jugadores de allí. Pero ahora, vamos, mi sensación, no tengo ni idea, dime tú. Pero yo tengo sensación de que ahora sí que existe ese sueño de... Sí, a ver, ¿no? Los chavales, sí, generalmente si yo me pongo a pensarlo tranquilamente, al final tú quieres, mi objetivo tendría que haber sido siempre la NBA porque tú quieres estar donde estés. Mi objetivo era estar con los mejores, ¿no? Y los mejores están en la NBA. Pero yo a lo que me refiero es que yo trabajaba para ser mejor, no para llegar a la NBA. Y consecuencia de eso soy capaz de llegar a la NBA y oye, perfecto, y me tomé la decisión. Pero lo que digo, no sé, Sergi Llull. Sergi hubiera jugado en la NBA sin ningún problema. Y él, sin embargo, estaba en Madrid, decidió otra cosa. Y tampoco te llama. O sea, que creo que es muy personal también. Hay gente que le gusta, que le llama más la atención. Hay gente que tiene otras... Cada uno tiene sus prioridades también, en el sentido de en qué momento, cómo está tu familia, o sea, no solo es económico muchas veces claro. y bueno, es diferente. Pero también está guapo el pensar que al final tú estabas más obsesionado con mejorar que con ir a la NBA. Y a lo mejor hay algún otro, en general digo, que si te obsesionas demasiado con la NBA, igual no te sale tan bien porque estás más forzando la oportunidad y tal. Bueno, es difícil de saber. Y en este caso estás tú centrado en mejorar tú y luego ya lo que sea, ¿sabes? O sea, yo creo que la clave para mí, o sea,
tú tienes que seguir mejorando, ¿no? Yo lo que siempre sentía es que si mi sueño era la NBA y no llegas, y no, parece que estás siempre, que no mejora, o que estás fracasando, o que no fracasando, porque eso es una palabra, pero como que no das, ¿no? Y es al revés, o sea, ¿dónde estoy ahora? ¿Es el siguiente paso cuál es? ¿Es otro equipo? ¿Es un rol más importante? Perfecto. O sea, pero no con la... Es como, y sigo. Pero ese también es muy mentalidad mía también, que cada uno se pone los objetivos que quiere, ¿no? Última pregunta que se me ocurre. Al final Llevamos 5 últimas. 5 últimas, sí. ¿Hay para algo que hayas considerado que te haya penalizado ser undrafted? Una vez estás allí. Yo creo que no. Te diría que más que el undrafted, quizá el tipo de jugador puede ser que igual me pueda haber perjudicado en alguna de las votaciones para All-Star. El tipo de jugador. Sí, porque yo no soy NBA. Estaba ahí muy cerca y algunos han ido... ¿Qué te faltaba? ¿Más flashy? ¿Algún highlight más? ¿Qué querías? ¿Más mates? Tirarme 3 más por partido. Tirarte 3 más por partido. Sí, haber sido un poco más egoísta, probablemente. Ya. Eso es lo único que me ha podido penalizar para algo más individual, de haber tenido por lo menos, porque yo creo que hubo ahí un par de años que... Perfectamente, se podría haber sido. Unos que acabaron yendo, yo creo que podía haber estado ahí. Ahí está. Yo no se puede acabar mejor el vídeo. Yo creo que tampoco. Calde, muchas gracias, tío. Una vez más, contando historias Chao, familia. increíbles. Nos vemos. Chao. Que vaya bien.